Venimos conversando desde temprano que hay luchas heroicas en este país que pasan sin trascendencia demasiado, sin demasiada trascendencia quiero decir, pero que a nosotros nos gusta destacar. Les contaba que el lunes se hizo una audiencia pública, después lo hablamos con Pepe Lojo también, una amañada audiencia pública que se convocó entre gallos y medianoche sin que nadie se entere para que pasara desapercibida. Sin embargo, participamos 247 personas. Y un hecho fundamental, no son todas partícipes las personas que integraron esa audiencia de una única organización, no es una orga. Son muchas organizaciones ambientalistas y de distintos sectores, y no todas de la misma ciudad. Pero se movilizaron para estar allí presentes. Para que nos cuente esto, de este fenómeno tan hermoso, que a veces la gente no lo ve porque no lo pasan por televisión, no lo pasan por radio, no lo cuentan los diarios, lo que significa construir esto. Vamos a hablar con Romina Aragua de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Romina, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por llamarme. Muy bien, muy contento. Yo cuando tengo la posibilidad de hacer una nota de estas, de cosas que la gente desconoce, pero que son importantes para muchísima gente, yo diría millones de personas que viven a la vera del Paraná y del Río de la Plata, a mí me da alegría. No sé cuánta gente nos podrá escuchar, pero a mí me da alegría y me gustaría que cuentes esto, cómo lo vivieron ustedes. No, la verdad que fueron una semana muy intensa. A mí también me da alegría transmitir estas cosas cuando le podemos decir en la cara a las autoridades lo que está haciendo mal, ¿no es cierto? Sí, sí. Fue una jornada intensa, una semana intensa la anterior porque teníamos muy poco tiempo, nos enteramos de la resolución de vías navegables, de realizar una convocatoria, audiencia pública. Sabemos, hay una licitación para continuar, para decidir quién va a continuar dragando el río. Nosotros siempre estuvimos en la mira este tema del dragado. En el 2020 ya presentamos pedidos de informe, no hay evaluación de impacto ambiental. Perdóname, voy a puntualizar, porque nosotros también salimos a la palestra en el 2020. Yo no soy un especialista en temas ambientales, pero en el 2020, cuando vimos lo que habían hecho en el gobierno de Fernández y el decreto 949, empezamos a juntarnos por todos lados. Me acuerdo que no había manera de juntarse porque era la pandemia, así que era todo por Zoom, y la verdad que logramos una muy importante movilización y logramos denunciar lo que iba a ser esa privatización que se hacía también entre gallos y medianoche en aquel entonces y que no se pudo hacer hasta el día de hoy. Quiere decir que algún éxito, por lo menos en llevarla a la larga, en frenarlo, lo tenemos. Sí. También en ese momento se denunció que no había estudio de impacto ambiental. Claro. En las provincias, hubo un intento de que las provincias tuvieran injerencia en esto del manejo del río, que me parece que es fundamental. Pero ¿vos de dónde sos, Romina? Contanos. Yo soy de la ciudad de Rosario. Ajá. Pero la asociación tiene gente en todos lados, por eso también pudimos federalizar, porque es como vos decís, el río, la cuenca del Plata, tiene las ciudades más pobladas del país están sobre la cuenca del Plata. Y ya hay ciudades que están sufriendo. Nuestra ciudad ha tenido desbarrancamiento, hay barrancas que se han caído. Vamos a contar sencillo, el impacto del dragado es muchísimo, porque cuanto más se profundiza el río en esta situación de bajante, hace que se sequen los humedales, que las barrancas se desmoronen. El fondo que se saca tiene contaminantes, porque los contaminantes se depositan en el fondo, entre ellos nuestro río es el que más agrotóxicos tiene, entonces todo eso se remueve. Ya es crítica la situación de los peces. En nuestra provincia, por ejemplo, se acaba de prohibir la exportación de peces porque nosotros desde hace tiempo también lo estamos denunciando, no hay más pesca. Claro. Situaciones de ahora está pasando eso, hay que decirlo, ahora que se entere la gente. Hay peces que están desapareciendo y que si no se frena, van a desaparecer. El sábado era
Lo que nosotros en el 2020 también se denunció desde las organizaciones de la sociedad civil, que vienen, que el sábalo, que es el principal recurso del río, el que más abundaba y el que más sacaba a los pescadores y se exportaba, tenía una posibilidad grave de desaparecer como recurso. Y ya no es el mayor, ya no se pesca sábalo, se pesca muy poco, muy chico. El sábalo requiere de los humedales y hace mucho que no hay humedales. Entre ellos hay una crisis climática enorme y nosotros seguimos dragando el río para que el río se profundice y entre en barcos de ultramar, que son barcos que tienen que ir en las profundidades de los mares, no en un río. Nuestro río siempre ha sido muy generoso de permitir que entren estos barcos, pero ya cada vez son más grandes porque se extrae más, en lugar de realizar las tareas con barcazas o con barcos más pequeños, porque para ahorrarse el flete se realizan con estas grandes naves y por eso es necesario continuar dragando y secando este río hermoso que tenemos. Claro. Con el problema, en Victoria, por ejemplo, acá en nuestra ciudad vecina, tuvo el inconveniente de que todo el lastre que se pone, que el lastre lo que se saca, tapa las bocas de agua, porque se dispone todo ese fondo contaminado sobre las tomas de agua. Y Victoria estuvo hace un año sin agua, una ciudad que tiene frente a los humedales, que da el río, y sin embargo estuvo sin agua con riesgos severos de no tener agua potable porque tenían las tomas completamente bloqueadas por el lastre o sea, no hay estudios, se dispone mal de los residuos, no se sabe los riesgos que están corriendo el ecosistema completo de Paraná por este dragado, pero es todo en nombre de las exportaciones y mantener las exportaciones y el dólar y los malditos dólares. Claro, como dijo Zabaleta, ¿no? La competitividad, no sé qué palabra, sí. Que nunca pasó nada en 30 años. Yo decía, acá tiene que venir un policía. Tendría que venir un policía acá y decir, bueno, vamos a hacer un careo. Tiene 200 personas, tomémonos 200, 3, que son de Victoria, que le están diciendo que pasa esto. Y usted dice que no pasó nada en 30 años. A ver, explíquemelo. El compañero, violento, lo bueno, ¿no? de esa audiencia, sí, lo bueno de esa audiencia es que nos fuimos a algunas organizaciones ambientales. Había organizaciones de pescadores. Este señor era productor agropecuario, el que denunció, no sé si se recuerda, un productor agropecuario de Victoria que dice, no tenemos agua, nos quedamos sin agua, nos están tapando los lugares donde tomamos agua. Después había gente de Mar del Plata, había gente del Golfo San Matías, había productores, había pescadores, entonces cuando había gente de las universidades, había gente de la Universidad Nacional de Rosario, entonces cuando tantas voces tan diferentes se pusieron de acuerdo o no se pusieron de acuerdo, en verdad, fueron a dar su testimonio de lo que están haciendo está mal, hay que ser muy sordo para no escucharlo, ¿no? O muy necio quizás, o que te interese solamente el dinero y no tener otro lenguaje. Yo creo que es eso, les interesa solo el dinero. Ven un río, ven barcos que cuanto más rápido entren y se vayan y se lleven las mercaderías y las ganancias, es listo, no le importa lo que le pase a la gente ahí. Yo tuve la oportunidad de conocer de Timbúes a Rosario, ¿no? Sí. Un día le dije a Luciano Orellano que me llevara porque quería conocer eso. Y es como ir al extranjero, todo alambrada, parecen campos de concentración, los argentinos no tenemos derecho ni a observar. Y son 60 kilómetros, creo, ¿no? Que es todo en manos extranjeras, no, sin ningún tipo de injerencia nuestra ni nada. Y ahí los pescadores no tienen ni cómo llegar al río. ¿Cómo bajar al río? Es en esa zona, por lo menos. Sí, y en esa zona de Timbuktu es la zona pesquera, y que tienen que hacer kilómetros para bajar porque sí, está todo cerrado. Todas estas empresas que pretenden dragar solamente ven el río como una autopista para que transiten los barcos, y el río es mucho más, es cultura, el río es vida, es el agua que tomamos, entonces no podemos dejarlos entregárselo a cualquier precio
y sin medir las consecuencias. Esta audiencia se llamó solamente, primero, si vos te anotaste, sabés que no era sencillo anotarse, que tenía toda una... por eso fue una patriada convocar gente, porque no era sencillo anotarse, había que... A mí me rechazaron, yo hice mi primer intento de anotarme sin el documento, me lo rechazaron, entonces había que presentar el documento de identidad, poner la cara, que no es sencillo en estas épocas, Claro. Y había que firmar un formulario que detallaba, tenías que detallar qué ibas a decir. La verdad que la audiencia fue preparada para que no participe la gente, sin embargo la participación fue masiva por el interés que despierta, ¿no? Y yo creo que podrían haber sido muchos más. Tenemos amigos de Necochea que están defendiendo que no se reprivatice el puerto de Quequén y que tiene que ver con esto, y no pudieron entrar. Y es una asamblea que tiene como 100 personas. O sea, lo habían discutido. O sea, mucha gente quedó afuera. Pero bueno, celebremos la gente Igualmente, que entró, que fuimos muchos, y las cosas que se dijeron. Contá un poco se preparó eso. una semana. Bueno, hubo de todo, como había mucha gente que de diferentes de diferentes índoles y de diferentes especialidades. Se habló mucho de esto, de la falta, bueno, la nulidad de la audiencia, porque la audiencia solamente es para convalidar el llamado a licitación que está planificado para mediados de noviembre. Luego también la falta de estudios. Se va a hacer una licitación sobre un dragado que ya se viene realizando, no hay una línea de base. La línea de base es determinar en qué estado está ahora esto, ¿no? ¿Con qué río nos encontramos? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo está la vida de los peces? ¿Cómo está la vida de la flora, de la fauna? Nada de esto se ha hecho. No se ha convocado y se convoca esta audiencia para validar el pedido, para decir todo lo que se hizo está bien. Entonces pasemos ahora a dragar más, Claro. porque en verdad se quiere llegar a 36 pies para luego llegar a 44, que la verdad en esta situación del río es una locura, es perder los humedales. Si vos estuviste por esta zona, la gran riqueza que tiene son los humedales, una región vastísima de humedales, y bueno, todos esos humedales se perderían, y esos humedales son grandes refugios de flora, de fauna, y además ayuda un montón con la contaminación. Si el río no está lo suficientemente contaminado con todos esos puertos y todas esas industrias que están en el costado, es porque están los humedales que brindan oxígeno para que eso no pase. Bueno, esos humedales se perderían. Hay un video, permitime por si alguno se quiere meter con este tema, de Carlito del Frade, que es de Rosario. Un periodista, amigo, diputado, militante, impresionante, que cuando la bajante fue muy grande, aparecieron todos los caños de las empresas que estaban cubiertos, y que es ahí donde van afluentes de todo tipo. De todo tipo. Níquel, plomo, qué sé yo. Era una cosa. No me sale lo de la soja, ¿cómo se llama? El glifosato. El glifosato. Y ellos, los empresarios, diciendo que bueno, no, eso es de la tierra, no tiene nada que ver con el río. Son unos desvergonzados. Sí. Ya no es. Así que bueno, la verdad que nosotros también lo vivimos como un gran logro, la participación. También tenemos denunciado a 10 navegables por este llamado y por pretender hacer. Ya hay una denuncia anterior que se dio a conocer un dictamen de Fiscalía de Investigación Administrativa cuando fracasó la licitación en abril, donde se le obligaba, donde la Procuraduría de Investigación Administrativa le decía a mis navegables: tienen que hacer estudios de impacto ambiental, no pueden hacerse estas cosas, obras tan grandes. Si usted quiere ponerse una empresita de algo, seguramente le van a pedir un estudio de impacto ambiental. De todo. Sí. Entonces, una obra de esta envergadura que tiene tantas consecuencias, que se las expusimos en la cara. No sé si nos escuchamos, pero sí tuvieron que pasarse 13 horas escuchándonos sobre lo que estaban haciendo. Y esta obra que no tenga evaluación de impacto ambiental es gravísimo. Y esto ya se lo había dicho la Procuraduría de Investigación. Tienen que hacer estudio de impacto ambiental y no lo han hecho.
Entonces, bueno, nosotros continuamos con esta denuncia penal, seguimos denunciándolos y también hicimos un pedido de nulidad de esto para no convalidar la licitación que se quiere hacer respecto de continuar grabando a 36 y luego llevarlo a 44 piezas. Sí. No, lo que sería una barbaridad. Romina, no. Quedamos en contacto cuando, ya sé que esta radio es chiquita, el espacio no es muy grande, pero no lo que necesiten o lo que promuevan, no solo para difundirlo, sino también para articular políticamente acciones que podamos hacer juntos, en Paraná, en Rosario, en donde sea. Así que contá con este medio, con nosotros, para militar este tema que es central, Muchísimas gracias. Así gracias que por bueno, y te agradezco a vos y saludo a todos. Y la verdad que me emocionó, vos lo podés decir mejor que yo, gente que lloraba cuando contaba en esos 5 minutos miserables que daba el ANPIN, para que uno denunciara todo esto y decía, no, se le terminó. Un compañero estaba emocionadísimo, de verdad, y decía, ¿dónde está la Secretaría Navegable? ¿Dónde está? Pero bueno, un hombre del río, muy, y sí, mucha gente estaba emocionada preguntándose qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que le están haciendo a nuestro río? Que es mucho más que una autopista, una ruta de barco. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Sí. Un abrazo a todas las compañeras y compañeros, Chau, chau. Será. Chau, chau.